Padre Todopoderoso, venimos a ti, mi Señor, animados, alegres, Señor, porque hemos cantado a tu santo nombre, porque tú eres santo, tú eres nuestro Señor, nuestra seguridad, nuestra fortaleza. Y te rogamos, Señor, te suplicamos que en este tiempo, mi Dios, tú nos equipes y nos sigas dirigiendo con tu palabra divina, Señor. Estamos necesitados de ti, Dios. Sin ti nada somos, pero contigo, Dios, qué gran herramienta que somos, mi Señor. Entonces, Padre, por favor, glorifícate. Llena este lugar, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos un título para esta enseñanza que vamos a estar compartiendo en el capítulo 7 de Lucas. El título de este tiempo hoy es: Señor, hazme un radical. Radical. Y hay veces esa palabra radical hoy en día tiene como que una connotación de intolerancia o de persona difícil, y como que nadie quiere ser radical, sino no, yo quiero ser de mente abierta, yo quiero ser flexible, yo quiero ser políticamente correcto. Entonces como que el radical hubiera perdido valor y pareciera que fuera alguien que no encaja en la sociedad ya, cuando la persona radical es esencial, es necesaria. Ustedes se imaginan un soldado y viene su comandante y le dice: hey, vamos a salir a una operación. No, ahorita no quiero salir a la operación, no tengo ganas, voy a ver un juego o estoy cansado. No, el soldado necesita tener una dedicación radical en la que cree y confía en su comandante, en su jefe, quien lo dirige, así sea al campo de batalla en donde de pronto pueda perder la vida. Eso es estar radicalmente dedicado a esa organización militar en este caso. Pero de la misma manera, si la palabra radical te suena raro, si tú eres una esposa, ¿te gustaría que tu esposo fuera un radical esposo fiel, dedicado a tu hogar? Ah, sí, ahí sí, radical, sí suena bien. Y viceversa, esposo, ¿tú quisieras que tu esposa sea radicalmente dedicada a ti? Ah, sí, sí. ¿Y tú quisieras que tus hijos fueran radicales en su obediencia hacia ti, en su respeto por Dios? Ah, sí, sí. Y si tú eres un empleador, ¿te gustaría que tus trabajadores fueran radicalmente dedicados a esa empresa? ¿O que fueran si les parece o si les suena? No, tú lo quieres que haya radical. Por supuesto, hay que ser flexibles en algunas áreas, pero en nuestra relación con Dios, el tema de hoy, el título de hoy es que el Señor nos haga, cada uno de nosotros, un radical por el Señor. ¿Sí? Si no viniste la semana pasada, si no lo sabes, Lucas, en la primera sección, capítulo 7, versículos 1 al 17, Lucas nos cuenta de dos grandes milagros. Un joven que ha muerto y Jesús lo levanta de la muerte. Nos habla de una sanación a distancia de un siervo que estaba en una muy mala condición. Y todo eso es importante por cómo Lucas va a contarnos esta próxima sección del Evangelio. Hoy estaremos en los versículos 18 al 35 más o menos. Empezando en el versículo 18 del capítulo 7, les leo de la Reina Valera actualizada. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Todas estas cosas son de los milagros que les acabo de hablar y de otros. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Ahí hacemos la primera pausa. Juan el Bautista se encuentra en la cárcel. Como sé yo, Mateo en el capítulo 11 recuenta esta misma sección y dice, Mateo da el detalle de que Juan el Bautista está en la cárcel y de la cárcel envía a estos emisarios a preguntarle a Jesús. Pero te tienes que empezar a preguntar, porque aquí hay un tema de confusión. ¿Juan el Bautista no fue pues el que bautizó a Jesús? ¿Juan el Bautista no es el que da testimonio de que Jesús es el Mesías? Juan el Bautista es el profeta que va delante de Jesús anunciando su venida y de que cuando lo vea venir y Jesús le dice, Juan le dice a Jesús: bautízame tú a mí. Y Juan le dice: no, bautízame tú a mí. Oye, Juan, ¿es este mismo Juan el Bautista que sabe todas esas cosas?
pero quiero que tengamos un poquitico de misericordia con Juan. El ministerio de Juan es un ministerio que en sí en su totalidad es de alrededor de un año. Juan el Bautista es un hombre que dice la palabra que vivía en el desierto, se ponía y se vestía con pieles de animales, comía miel y grillos y comía así. El hombre vivía a lo silvestre, completamente libre, y ahora se encuentra en un calabozo. Y si las cárceles hoy en día son horribles, imagínense cómo serían en esa época. Este pobre Juan está ya en una cárcel, su ministerio pareciera truncado, él es quien ha estado hablando del Mesías, y ahora lo que escucha de sus discípulos que lo visitan, no, imagínate Juan, Jesús por allá sanó a fulanito, levantó a tal de los muertos, le sanó la mano a este, hizo este cojo que caminara, hizo que este otro, está anunciando el reino, gente lo está siguiendo, tiene muchos discípulos. Y Juan el Bautista dirá, y yo aquí preso. Hay momento, pero si este Jesús, el capítulo 4 de Lucas nos dice que Jesús dice que Él venía a dar las noticias, a liberar a los cautivos. Juan dirá, pues yo estoy cautivo. Y ¿qué pasó, Jesús? Y por eso manda hacer esa pregunta que denota confusión. ¿Eres tú o será que esperamos a otro? Indudablemente Juan el Bautista está confundido, pero está confundido por todas las otras cosas que han estado pasando a su alrededor. De seguro Juan se imaginaba, voy a andar predicando toda mi vida, haciendo el mensaje. Y ustedes saben que Juan el Bautista era un radical. Víboras, les decía a unos líderes, víboras, tal, arrepiéntanse. Ese Juan el Bautista era frentero al rey local, inmoral y qué tal. Y ahora, por hacer ministerio, de seguro como él pensaba que el Señor quería que lo hiciera, está preso. Él anunciaba las noticias del reino y de pronto estaba esperando que Jesús el Mesías estableciera su reino, y no ha cambiado el rey. La situación socioeconómica del sitio sigue siendo la misma. Es más, está preso por órdenes del rey local. Pero ¿y si Jesús es el rey? ¿Cómo es que yo todavía estoy acá? Y si yo soy el que iba delante de él, ¿por qué él sí sigue haciendo ministerio y yo estoy aquí preso? Es posible que él pensara, yo fallé, cometí un error. De pronto se le pasó por la cabeza, ¿será que Jesús se olvidó de mí? ¿Será que yo lo que necesito, así como él dio una palabra de distancia para que se sanara el siervo del centurión, ¿será que él no puede dar una palabra desde Capernaum para que me dejen libre a mí? Tal vez Juan el Bautista estaba en un tema de confusión y entonces pregunta. Y por eso es que yo te quiero animar a ti hoy como punto número 1. Cuando tengas dudas, pregúntale a Jesús. Si tú tienes dudas, pregúntale a Jesús. Es necesario. Miren, muchos líderes tuvieron dudas. Moisés, Elías, Jeremías e incluso el mismo Pablo tuvieron sus dudas. Y todos ellos se le quejaron al Señor en algún momento. Todos ellos como que le renunciaron al Señor en algún momento. Todos ellos dijeron que no, yo no soy. Y sin embargo el Señor hizo grandes cosas. Bien importante que tengamos claro que hay una gran diferencia entre dudar y no creer. Dudar es cuando tú empiezas a analizar y a pensar y de pronto estás aquí y te dije que Juan el Bautista esto, aquello, y tú piensas, un momentico, pero ¿a dónde dice eso? El capítulo 4. Ahí tú estás dudando, estás pensando, estás procesando. Pero hay varios de ustedes que me han estado escuchando por 10 minutos y todavía están pensando que van a almorzar. ¿A dónde vamos a almorzar hoy? Se vamos a Creamstown. Y han estado aquí y han estado escuchando y eso pasa y sigue derecho. Y si les dijera ahorita, oye, ven acá, hazme un favor, ¿en qué escritura estamos? Si estás dudando, al menos lo estás procesando, lo estás pensando. El Señor Jesús no se molesta, y ahorita vamos a ver por las preguntas de Juan. Está bien dudar, es necesario, es parte del proceso de pensar, de analizar. Lo que sí no está bien es el no creer.
una gran diferencia entre dudar y no creer. No creer es cuando tú ya tomaste una decisión. Nuevamente, si te digo que Jesús en el capítulo 4 habló de que Él venía a darle libertad a los cautivos, pues tú puedes estar pensando y de pronto coges tu Biblia, a ver el capítulo 4, a ver en qué versículo dice eso. Está bien que dudes, está bien, qué bueno, búscalo, lo vas a encontrar en el versículo 18 si lo estás buscando. Y otra cosa es decir, no le creo que Jesús haya hecho eso, no creo. Ya tú tomaste una decisión de no creer. El dudar está bien, el no creer si no está bien. Ten cuidado de que no tomes la decisión de no creer algo sin haberlo pasado por el proceso de duda, por el proceso de haber pensado y analizado las cosas. Y para ponerlo en contexto con el punto 1, cuando tú tengas dudas, a la persona que le debes preguntar las cosas es a Jesús mismo. Jesús busca una relación personal con cada uno de nosotros. Eso es repetitivo acá. No se trata de la iglesia. Tú no necesitas la iglesia para tú saber la voluntad de Dios. Tú necesitas una relación con Jesús para saber la voluntad de Dios para tu vida. La iglesia es un elemento, una herramienta que el Señor utiliza para ayudarte a hacer eso. El estudio bíblico es eso. Pero no te conformes con el estudio bíblico del domingo y el miércoles. Tú estudia la palabra, tú ten oración con el Señor, tú órale al Señor, tú ayuna, tú adora al Señor y busca que el Señor te responda a ti, te va a responder a ti. Pudiéramos decir, oye, Juan el Bautista, qué colmo, ¿cómo va a estar dudando de Jesús? Él no sabía lo que estaba pasando realmente. Imagínense, y en esa época en que él no podía textear a Jesús y preguntarle, él no podía ver el video, él no tenía acceso a toda esa tecnología. Juan el Bautista tuvo lugar a dudas, pues él no entendía todo el proceso, conocía las Escrituras, tenía revelación del Espíritu Santo, pero aún así la situación alrededor le causaba duda. Para nosotros es más fácil, simplemente miramos a la historia, oye, este Juan el Bautista, el colmo, ¿cómo fue que no creyó? Pero porque nosotros conocemos todo el resto de la historia. Miren, el cómo Dios obra y el cómo Dios actúa, podemos ver una congruencia, una integridad que es alineado la palabra y las acciones del Señor. Pero no esperen que nos vamos a entender completamente el Señor. No tenemos esa capacidad. Acompáñeme a la primera de Pedro para que veamos esto un poquitico en la Escritura. La primera de Pedro y el capítulo 1. Allí vamos a ver un poquitico más en detalle esta sección que nos aclara que entender toda la forma en que el Señor hace sus cosas, cómo Él las procesa y cómo las lleva en efecto, se nos sale de las manos entenderlo en su totalidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Les leo en la Reina Valera actualizada. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Otra traducción dice ahí que hasta los ángeles hubieran querido ver. ¿Se dan cuenta lo que dice Pedro comunicándole esto a la iglesia y a nosotros? Los profetas, Isaías, Jeremías, todos estos grandes profetas, de seguro Moisés, inquirían, investigaban diligentemente, escudriñaban. Viene una salvación, hay un Mesías. ¿Para cuándo? ¿Y cómo va a llegar específicamente? ¿Y cómo va a ser su obra? ¿Y quiénes son estas personas? ¿Y cómo va a ser ese proceso? Y ellos de seguro pensan, es solo la nación de Israel. ¿Será que es para todo el mundo? La palabra aquí nos dice que ellos no tenían ni idea, sin embargo estudiaban diligentemente, lo buscaban. Y me fascina, siempre me ha encantado el ver que hasta los ángeles, ¡ay, cómo es esto! Y se dice que los ángeles se preguntan, pero ¿y Dios, este Dios que nosotros conocemos, por qué ama tanto a esa gente de allá?
Imagínense, si ahorita mismo yo creo que habría un ángel diciéndole al Señor, oye Señor, ¿qué es la cosa tuya con Wilson? Pero mira lo que se le pasa por la cabeza a Wilson, mira lo que dice Wilson. No, Señor, tú puedes hacer algo mejor que Wilson. No, pero no estoy hablando de ti, Wilson, es otro Wilson, era cualquier nombre. Y los ángeles mismos dicen, pero tú ¿por qué los amas tanto? ¿Cuál es la cosa? Al punto de que tu Hijo Jesús va a dejar el cielo, se va a hacer hombre para vivir, morir y resucitar por ellos. ¡Wow! Ese es el proceso de salvación. Los profetas de antes, los ángeles se maravillan ante eso, porque la forma de obrar del Señor va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Juan el Bautista tenía dudas y se preguntaba cosas. Yo me pongo a pensar, si ustedes aquí hay al menos una persona que tenga dudas y piense algo, y quería preguntarles, ¿qué está haciendo Jesús en tu vida ahora mismo? Y por lo cual te gustaría preguntarle algo. Sí, Juan está en la cárcel, en un calabozo oscuro, con hambre, con necesidad, aburrido, sin tener nada que hacer y de pronto sin esperanza de saber cuándo voy a salir. Jesús, ¿eres tú o no? ¿Estoy esperando a otro o qué? Y tú, en tu vida, ¿qué tienes? Cada uno de nosotros. ¿Qué es eso en lo cual si yo te dijera, Jesús está aquí y pues en un momento va a responder preguntas, ¿qué sería eso lo que tú dirías? Yo tengo una importantísima. Jesús, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué sería eso que te gustaría preguntarle a Jesús? Oye Jesús, ¿yo por qué estoy pasando por tal situación? ¿O por qué mi familiar o mi ser querido, mis hijos? No sé, pero si por un momento tú piensas cuál sería esa cosa, lo primero que se viene a tu mente y por lo cual te encantaría preguntarle a Jesús directamente, ¿cuál sería esa situación? Y si la tienes, ¿cómo quisieras que Dios te ayudara a solucionar esa situación? Hoy de seguro tú dices, y un ejemplo, si fuera una situación económica, Señor, fácil, el baloto, 12,000 millones, Señor, una sola cosa, una palabra tuya bastará para sanar, eso es suficiente. Señor, yo con eso me conformo. Pudiera ser, o puede ser algo todavía más, una locura todavía más grande. Señor, que le ganemos a Perú el martes. Señor, no, mentira, no. Ahorita ya varios de los hombres no vuelven el otro fin de semana. O sea, no sé qué se te esté pasando por la mente, que tú dijeras, Señor, yo necesito esto, y de pronto compraste el baloto y no te lo ganaste. Señor, ¿eres tú o es otro? Y Jesús simplemente dice, no, tengo una solución distinta. Se llama trabajar. ¿Qué tal si te consigues un trabajito, aplica un trabajo y te toca trabajar? Señor, pero es que todas las posiciones de gerencia y de presidencia están tomadas en la ciudad. Precisamente, yo lo que necesito es, empieza desde abajo. No sé, no me suena. Eso es como la cárcel para Juan el Bautista. Cuando tú me hablas, el trabajo es malo, Señor, de pronto dirás tú. El trabajo es tan malo que te tienen que pagar para que lo hagas, decía alguien. El Señor va a hacer y responde en tu situación, pero responde tal vez de una manera en que tú no lo esperas. Pero pregúntale al Señor, solo que le preguntes, haz como estos profetas, pregúntale, escudriña, busca diligentemente, en oración, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy en esta situación, Dios? ¿Qué es lo que quieres hacer? A ver, yo veo tu palabra, ¿qué me dice tu palabra? Y de pronto en la palabra del Señor te encuentras que el Señor te ama, que el Señor conoce tus necesidades, que Él está ahí contigo, que Él quiere que tú ores, que tú pongas en sus manos tus preocupaciones, que te goces sin importar lo que esté pasando alrededor. Ahí ya vienen un poco de instrucciones para tú hacer, y luego espera la salvación, la solución de una manera inesperada. Puede ser que sea muy distinto a lo que tú estás pensando. Jesús mismo lo hizo de maneras inesperadas. Una palabra de lejos, a uno tocaba, a otro escupía en el barro y le ponía el barro en los ojos, de maneras distintas. No estés esperando que el Señor va a responder específicamente de la manera en que tú quieres. Pero sí puedes estar seguro de que Dios es fiel y de que Él va a hacer su obra. ¿Tú te imaginas a Moisés? Casi 2 millones de personas detrás de él, se confunden, se pierden, los egipcios detrás y luego el Mar Rojo al frente. ¿Y ahora qué?
Yo no sé, al menos yo en esa época me hubiera imaginado una oración: Señor, construye un puente para que nosotros podamos pasar por el puente, que le caiga un trueno a los egipcios, y qué tal. Y Jesús, no, levanta las manos, voy a levantar el agua de aquí, voy a levantar el agua de allá, pasen tal. Solo el Señor puede salir con eso. Moisés de seguro no entendía lo que... Yo al menos todavía no entiendo esa. Cuando yo llegue al cielo le voy a pedir al Señor que me ponga el video de cómo abrió el Mar Rojo. Yo quiero verlo en vivo, no como lo hace Hollywood. Yo quiero ver eso, quiero entender. El Señor hace las cosas a su manera. No estés esperando que lo haga a la manera de nosotros. Él lo hace a su manera. Volvamos al versículo 21. En aquella hora, después de que le preguntaron eso, Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo les dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Me encanta la respuesta de Jesús. No se molestó. ¿Quién es Juan el Bautista para andarme cuestionando a mí? ¿Cómo así que él me manda a preguntar eso? La respuesta de Jesús es una de humildad, de sencillez, de amor, y es una en la que se pone en práctica eso de que las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Las acciones de Jesús están en armonía con su palabra. ¿Sí? Si había dudas, si tú tienes dudas y le preguntas al Señor, Él te va a dar una confirmación. Por eso nunca olvides que Dios es soberano. Créele, Dios es soberano. Dios es soberano, debes creerle. Jesús, la respuesta de Jesús es: empieza a hacer lo que está en la palabra. Sí, en Isaías sobre todo, capítulo 29, capítulo 35, capítulo 42, se leen cosas como: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes volverán a alegrarse en el Señor, y los más necesitados de los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Lo que Jesús estaba haciendo estaba profetizado en varias partes, entre ellas Isaías. Jesús, la respuesta es: hey, miren lo que estoy haciendo, y vayan, díganle eso. Cuando le digan, inmediatamente la palabra de Dios va a venir a Juan a decir: oh, Jesús está haciendo la obra del Mesías. Lo que se había profetizado, lo que dijo que iba a hacer y que es sobrenatural para nosotros, eso es exactamente lo que Él está haciendo. Nunca olvides que Él es soberano. Y fíjate que lo más importante, dice de las sanaciones, los milagros, pero la última cosa mencionada es que se anuncia el evangelio. Lo más importante se deja para lo último, algo que es bien común cuando se menciona una lista de cosas en el Nuevo Testamento: el que se anuncia el evangelio. Porque mira, muchas veces estamos pendientes de que el Señor me sane de tal cosa, de que el Señor me solucione tal otra, de que el Señor restaure mi relación, de que el Señor me ayude con esto, de que el Señor me ayude con lo otro, de que el Señor haga esto, cuando lo más grande que el Señor iba a hacer por nosotros ya lo hizo en una cruz hace más de 2000 años. Qué rico, y todavía el Señor sana, y todavía el Señor restaura, y todavía el Señor puede responder tu oración, pero no andes buscando por más. Ya Él ha hecho demasiado por nosotros. Lo más importante ya sucedió. Es lo más importante. Ahora, la solución, las situaciones que estás pasando en tu vida, de pronto tú ahorita sí te acordaste y dije: wow, yo sí sé esta situación para mí, quisiera preguntarle al Señor, quisiera que el Señor me la ayudara a solucionar. Señor, sácame de tal situación. Te tengo un punto: lo que crees que necesita solución puede ser lo que Dios usa para tu santificación. De pronto tú eres: Señor, sácame de esta situación, y el Señor: no, si te quiero ahí mismito, ahorita mismo, porque estoy haciendo algo en ti. Soy soberano y yo sé lo que es mejor para ti. Quédate ahí todavía, espérate ahí todavía. Estoy haciendo algo contigo.
No sé si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de enseñarle a montar en bicicleta a sus hijos o hijas, pero cuando uno empieza, uno lo lleva a la bicicleta y ellos son, suéltame, no te puedo soltar todavía, suéltame, y la bicicleta así de lado, y uno, no, todavía no, suéltame, no, y ya cuando ya van cogiendo y se van dando cuenta lo serio que es, ya es uno, te voy a soltar, y ellos, no me sueltes, y hasta lo suelta uno, y lo suelta y uno dice, y pin, primer árbol, y se caen 2, 3 veces, pero se dan cuenta las 3 etapas distintas del proceso. El Señor hace lo mismo con nosotros muchas veces. Hey Dios, pero ya yo puedo, tal, y Él, espérate, y luego, no Señor, no me dejes solo, ayúdame, y Él, no, dale, y después cuando te sueltas, te estrellas una que otra vez, y Jesús como buen Padre, mucho mejor que nosotros, aunque nos duele, dale, aquí estoy para sanarte, aquí estoy para recogerte, no voy a dejar que sea catastrófico, yo estoy contigo, pero hay veces esas caídas son necesarias para que aprendas. Tal vez esa misma situación en la que estás es en la que el Señor quiere que estés para hacer algo en ti. Si Dios ha permitido o te ha puesto en una situación que va más allá de lo que tú puedes hacer, alégrate porque Él va a hacer algo que para ti es imposible y va a ser de bendición para tu vida también. Él es soberano, créele, no creas que se le salió de las manos, pero es importante para poder hacer eso, estar en sintonía con el Señor. Esa sintonía la tenemos gracias al Espíritu Santo en una vida de oración, ayuno, adoración, para ser sensitivos a la voz de Dios. Tú tienes que conocer la palabra de Dios para conocer al Señor en el cual te estés confiando. Sí, y mira que el Señor dice, bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. En el griego original, esa palabra que aquí está traducida como toma ofensa en mí, es una palabra que se llama escandaliste. Y por supuesto, de ahí tenemos la raíz para la palabra escandalizado hoy en día. O sea que Jesús está diciendo, bienaventurado el que no se escandaliza de cómo yo hago las cosas. Bienaventurado es aquel que no cae en la trampa al no entender lo que yo estoy haciendo. Porque Juan, está bien tener dudas, pero oye, no caigas en el de pronto tomar la decisión de no creer. Bienaventurado eres si no piensas tú que puedes encasillar a Dios en hacer las cosas a tu manera. No trates de encasillar al Señor a tu manera. No pienses ni formes tú como debe ser la solución y esperes que como que Él cumpla con eso. La respuesta de Jesús, ese momento cumbre final, a los pobres se les comparte el Evangelio. Ese es el milagro más grande del que cualquiera de nosotros pueda participar y ser beneficiario. Claro que sí, el Señor sana hoy en día de cáncer y de muchas otras cosas milagrosamente, pero ni te pienses que ese fue el milagro más grande. El milagro más grande es el de vida eterna en la presencia de Dios. No perdamos de vista eso, porque acuérdate que el mensaje de Jesús es el de salvación y vida eterna. Ese es el mensaje que Jesús se hizo hombre para entregarnos, que el mensaje de Él es el de salvación, el de vida eterna en la presencia de Dios. Sí, aún en la iglesia, la labor de nosotros aquí es la de compartir la palabra de Dios, la de participar en el discipulado de todos ustedes, en el que escudriñemos la palabra, en el que investiguemos, en el de realmente estudiarla para venir y compartirla con ustedes. La labor de nosotros no es tenerlos a ustedes contentos. Ay, para que venga más gente, ¿cómo hago para que venga más gente? ¿Y cómo hago para que estén contentos? ¿Y cómo hago para que les guste el estudio? No, se supone que es el de compartir la palabra, se supone que es el de discipular, amar como Cristo nos amó, compartir con ustedes. Ahora, la iglesia a nivel corporativo, como institución, sí tiene la responsabilidad de participar en el cambiar nuestro entorno social. Eso sí, pero eso se hace después de que cada uno de nosotros está sintonizado con Cristo. Y entonces automáticamente muchos de ustedes se levantan y dicen, yo voy a participar del evangelizar, yo voy a compartir con otras parejas, yo voy a compartir con estos jóvenes que necesitan de la palabra. Eso es Dios trabajando en ustedes. Aunque nosotros organizamos varias actividades para que ustedes participen, no es la labor de nosotros como iglesia, es la labor de todos ustedes, todos nosotros como iglesia, pero la mía, la de nosotros, la de esta iglesia como tal, es la de predicar las buenas nuevas de salvación, la de estudiar la palabra, mantenerla en contexto
y estar firmes en el Señor. La participación de todos ustedes como agentes de cambio debe ser el resultado de que la palabra se está predicando. Debe ser el resultado de que ustedes están escuchando la palabra. Hace 2 semanas escuchamos ese de tirar las semillas. ¿Y qué pasa con esa semilla de la palabra? ¿Cayó entre piedras? ¿Cayó en un terreno árido? ¿O cayó en un terreno listo, abonado para dar fruto? Es Dios quien trae el fruto y tú eres ese terreno. O eres piedras, o terreno árido, o eres un terreno listo para dar fruto. Volviendo a Lucas capítulo 7, versículo 24 ahora. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, pues ya recibieron la respuesta, Jesús les dio hechos. Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí, los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oírle, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. Fíjense, interesante, Jesús esperó hasta que los discípulos de Juan se fueran para empezar a elogiarle, para empezar a hablar también de él. Nuevamente, dense cuenta que Jesús no se molestó por las preguntas, de que Jesús no reprochó el que hubiera preguntas, no criticó el hecho de que hubiera preguntas. Al contrario, tan pronto se van, empieza a elogiarlo bien grandemente. Fíjense que es bien importante, y lo he mencionado antes, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, preocuparnos por tener un buen nombre, una buena reputación. Eso es importante. Pero es aún más importante lo que Dios no solo piensa, sino que sabe de nosotros y quiénes somos ante sus ojos. Al fin y al cabo, Albert Einstein era uno que decía: la reputación es lo que los demás piensan de ti. Y eso es problema de ellos, lo que los demás piensen. Pero para lo que el Señor piense de nosotros, es problema de nosotros. Debe preocuparnos. Sí, yo quiero tener un buen nombre y una buena reputación en la comunidad, pero Dios, que puede ver todo lo que soy y que me ama aún siendo lo que soy, yo quiero que Él me vea como su hijo, como su hija. Él lo hace, pero yo quiero ser fiel a ese ser hijo e hija. Y desde adentro de mi corazón, quiero ser radical. Quiero vivir para Él, Señor. Quiero honrarte con todo lo que hago, que sea desde adentro. Preocúpate por ser quien Dios quiere que seas. De eso sí debes preocuparte. Sí debes trabajar por un buen nombre, por una reputación, pero más bien te aconsejo como punto: preocúpate por ser quien Dios quiere que seas. Y para eso, escudriña, estudia la palabra, ora. Esto es ayuda. Tú debieras llegar a tu casa y coger las notas que estés tomando. Así debieras tomar notas también del estudio. Deberías llevarte las notas, las escrituras, y volver a mirarlo, y volver a analizarlo, y volver a estudiar y mirar qué se dijo antes, qué se dijo después, para que tú te imaginas lo bello que es que vinieron a hacer las preguntas. Me imagino todo el mundo se cayó, escuchó las preguntas, Jesús hace sus milagros, se van, y luego Jesús empieza a toda la gente: wow, Juan, profeta, sí, les digo, dice Jesús. E inmediatamente empieza a elogiarlo. Y entonces por eso venía la otra pregunta: si Jesús está aquí, en mi ejemplo, ¿estás tú viviendo de una forma tal que Jesús pueda elogiarte en frente de otros? Imagínate entonces que dijera, empecé con Wilson, entonces pues sigo con Wilson: oye Wilson, vete a Carulla a traerte unos pastelitos de arequipe. Y tan pronto saliera Wilson, Jesús, déjenme les cuento de Wilson. Y que Jesús hiciera una manifestación como hizo acerca de Juan el Bautista.
De pronto muchos pensarían, ay, Juan, pobre Juan, ya está preso, medio lo visitan los discípulos, dicen que le van a cortar la cabeza, pobrecito, hombre, le fracasó el ministerio, no sirvió para profeta Juan, siempre supimos que era como corrido, se vestía con pieles, yo no sé, el hombre tenía un mensaje como bueno, pero era muy frentonero, no sé, como que hablaba mucho de las otras iglesias, como que confrontaba a los líderes religiosos. Bueno, ahí está, mira, lo terminó preso. Tal vez muchos estarían diciendo algo así, pero Jesús, profeta, sí, y más les digo. De entre los profetas, el número 1. ¡Wow! ¿Qué diría Jesús de ti si fuera a compartir con otros? ¿Se imaginan esa? Uno haciendo un grupo como este y empezar a Jesús uno por uno con cada persona cuando no estuviera, habla. ¿Qué diría Jesús de cada uno de nosotros? Es importante cuestionarnos qué piensa Jesús de nosotros y qué diría Jesús de nosotros. ¿Es tu vida digna de admiración de acuerdo al estándar divino? Por supuesto no que vamos a ser perfectos, pero diría el Señor, oye, tú me has dado lo mejor de ti. Tú me has dado el mejor esfuerzo, veo tu dedicación, veo el que tú quieres hacer las cosas bien, veo tu esfuerzo, veo tu trabajo, veo tu perseverancia, veo tu sacrificio, lo veo. ¿Será que Jesús puede decir eso? O que más bien si nosotros decimos, oye Jesús, ¿y qué tal yo? Pues sí, ahí más o menos, sí. Por ahí te he visto en la iglesia un par de veces al mes que llegas, tarde, pero llegas. Y, debiéramos cuestionarnos estos para saber, porque esa perspectiva divina es bien importante. Si Juan el Bautista, duda, aclaración y luego el reconocimiento, no vayan allá, pero Malaquías 3 versículo 1, Isaías 40 versículo 3 son profecías acerca de Juan el Bautista, el profeta. Hay profecías desde antes acerca de él, es él ese tal profeta. Sin embargo, él no vivía tratando de agradarle a nadie, ni trataba de tener un estilo de vida que agradara a los demás. No se dejó influenciar por las corrientes del momento. No se molestó porque lo criticaran y lo tacharan de loco. Él se dedicó a hacer lo que Dios lo había llamado a vivir. Él vivía como un radical. Si hay un ejemplo de vivir radicalmente por Cristo, Juan el Bautista es uno de esos mejores ejemplos. Con el privilegio, el honor de ser el que iba delante del Mesías anunciando las buenas nuevas. Como tal, bendecido. La vida como radical glorifica el nombre de Dios. La vida como radical honra el nombre de Dios, nos beneficia a nosotros, pero aún más grandemente la vida radical es para honrar a Dios. Fíjate que en el versículo 28 Jesús elogia grandemente el ministerio realizado por Juan. De los nacidos de mujer, el más grande. Sin embargo, es el más pequeño en el reino de Dios. Sí, ser profeta del reino de Dios es bien grande, pero ser parte del reino de Dios es mucho más grande todavía. Y no estoy diciendo que Juan no lo sea, por supuesto que lo es, pero el Señor aquí en esta sección habla de eso, de que de los nacidos de mujer, el más grande, sin embargo, es el más pequeño, o más bien los otros, ustedes, nosotros, una posición más importante, más grande que la de Juan el Bautista. Sí, fíjate que Juan el Bautista es parte de aquellos hombres del Antiguo Testamento que encontraremos en el reino de Dios. Sí, pero nosotros somos parte de ese pacto nuevo en donde las Escrituras, acompáñenme, Jeremías capítulo 31, lleguen allá, Jeremías capítulo 31, precisamente para que lo leamos nosotros mismos y no vayan diciendo, este predicador se está inventando cosas, está asegurando cosas que no sé, tengo dudas. Está bien que duden, y como dudan, escudriñen conmigo, investiguen diligentemente conmigo. Jeremías capítulo 31, versículo 31.
He aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. En ese pacto nuevo del cual nosotros somos parte, es que tengamos la palabra en nuestro corazón, que sea parte de nuestro sistema operacional, que sea parte de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo vivimos. Es esa escritura en nosotros. Y si cuando llegas aquí te decimos, hey, te prestamos una Biblia para que hagas el estudio, debes tener tu Biblia para que la leas, tú debieras ser la Biblia completamente. Tus palabras, tus respuestas debieran ser inspiradas por la Escritura. Tu comportamiento, tu vivir debiera ser inspirado completamente por la palabra. Y de esa manera, en todo aspecto, así como dije antes, como iglesia, influenciar grandemente en donde sea que estemos, en vez de quejarnos por todo en el sitio en el que estemos. Y el que pensemos que es imposible que las cosas cambien en donde estemos, más bien ser nosotros quienes afectemos para bien todo sitio en el que estemos. En las campañas electorales de Estados Unidos para el último presidente, cuando estaban en la precandidatura para el candidato republicano, entre ellos había un hombre que se llama Marco Rubio, de origen cubano, y alguien le hace una pregunta en una rueda de prensa y dice, mira, yo quiero saber si tú vas a ser el comandante en jefe o vas a ser el pastor en jefe, porque Marco es muy vocal acerca de su fe en Cristo. Y la respuesta es espectacular. De hecho, la quiero poner con traducción y un día esto lo vamos a compartir. Marco le dice, bueno, la verdad te quiero decir que a ustedes les conviene mi fe en Cristo, porque mi fe en Cristo me enseñó a ser buen esposo, buen padre, a ser un hombre de integridad, a hablar con la verdad, a respetar los valores. Y se echa una prédica que deja a todo el mundo, wow, sí, el que tú seas cristiano bendice a toda esta comunidad. Debiera ser que el que cada uno de nosotros sea cristiano no sea tema de risa y de bromas y de burla y de crítica en donde estamos, sino tema de bendición. Que la gente, uy, qué rico, entró a trabajar un cristiano, una cristiana, qué rico, porque la vulgaridad, la perversión, el irrespeto, todo eso por fin se va a acabar, porque ya llegó aquí un cristiano, una cristiana, y ya las cosas no van a ser como antes. Debiera ser así. Debiera ser en donde nosotros, por tener la palabra en nuestros corazones, somos de gran influencia para los demás. Eso sí debiera ser así. Así de que asegúrate de que la palabra de Dios esté en tu corazón, esté ahí marcada y salga en todo momento. El ministerio de Juan el Bautista fue el punto de quiebra en la historia tanto de Israel y el plan de salvación de Dios para todos. ¿Dónde dice eso? En Lucas 16:16. Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, ese segmento breve en donde dice que Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, es el más grande, sin embargo es el más pequeño de los del reino de Dios, no se preocupen, vamos a aumentar en eso cuando lleguemos a Lucas 16. Ahora, volviendo aquí en el capítulo 7, fíjate los versículos 29 y 30, se habla de quienes creen. Mira, al oírle, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. Los líderes religiosos, quienes más conocían la palabra, fueron quienes rechazaron que se cumpliera la palabra en ellos.
Si alguien debiera haber visto que todas estas profecías se estaban cumpliendo en Cristo, han debido ser los escribas, los líderes religiosos. Y por eso también hay que tener cuidado. Queremos que estudiemos la palabra, pero no simplemente por un tema intelectual y de conocimiento. Si tú eres de los que memorizan escritura, te felicito, es una virtud bien linda. Yo por lo menos soy pésimo para memorizar escritura. Qué bueno que la memorices, pero no la memorices acá. Ponla en práctica en cada una de tus acciones. Ponla en práctica en cada una de tus palabras. Ponla en práctica en cada una de tus acciones y ponla en práctica cuando vas a hacer algo en Facebook, en Instagram. Ponla en práctica cuando estés solo, sola en tu casa y nadie más puede ver. Ponla en práctica ahí, así, de esa manera. Ahí es en donde realmente la palabra se debe ver cumplirse. Tú eres de esos que quiero ver algo, una manifestación del Espíritu Santo. Dios, muéstrame grande. Párate enfrente al espejo, lo repito cada rato. Wow, Dios, yo no soy quien yo era. Y que estoy, todavía me falta mucho. Señor, transfórmame, cámbiame, y Él hace grandes cosas. Pero no cojas la palabra de Dios simplemente como algo intelectual, chicanees con los demás. Hay esos que hablan cristianismo como si fuera un lenguaje. Se encuentra uno con ellos en la calle. ¿Qué más, brother? ¿Cómo te ha ido? En victoria, varón, bendecido, gracias. Ajá, ¿y qué tal el matrimonio? Todo bendecido por el Señor operando cada uno de nuestros pasos en su voluntad. Ok. ¿Y vamos a almorzar? Sí, vamos a almorzar. Bueno, ora pues. Y se echa una prédica de 40 minutos, la sopa se le enfría a uno. Hey, no, es en tu vida, no necesariamente tiene que ser así, pero que se vea de una manera práctica, de que se viva, porque si no te puedes convertir en un experto a nivel de conocimiento, pero lejos del corazón de Cristo. Lo rechazaban, pues Juan el Bautista y Jesús se oponían a la institución religiosa hipócrita y falsa, y más bien sí ponían en el punto y confrontaba a cada persona. Ese era el problema, que ellos los confrontaban con mucho atuendo, mucha cosa, y tu corazón podrido. Estás explotando a la gente, estás siendo un morboso en tu mente, no estás cambiando y te las tiras del líder religioso. Eso era lo que confrontaba. Tienen que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Terminamos esta parte de escritura, versículo 31 al 35 de Lucas 7. ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan los unos a los otros diciendo: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos canciones de duelo y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y dicen: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Sí? Como los líderes religiosos en general rechazaban el mensaje, rechazaron hasta salvación. Esta pequeña parábola aquí escrita describe a esos niñitos malcriados que nunca están contentos con nada. ¿Alguna vez ustedes han intercambiado algo con esos niñitos malcriados que nunca están contentos con nada? La mayoría de los papás dicen sí. La mayoría de los papás, esos que uno no los puede tener contentos con nada, nada les tiene satisfechos. Les tienen una caja llena de juguetes con los que nunca juegan, pero cuando viene el amiguito del vecino y coge cualquier juguete, inmediatamente es el juguete favorito, mío y tal. Pero si lleva 6 meses sin jugar con él, sí, pero ahora que lo cogió otro, ahora sí lo quiero. Esos niñitos que no les servía ni la sencillez, ni lo frentonero que era Juan el Bautista, ni les servía el que Jesús era más sociable, más asequible. Siempre buscaban cualquier excusa para criticar, para alejarse. Y ojo, porque es que la gente en general buscamos cualquier excusa para no obedecer la palabra de Dios. Y culpan la iglesia, la logística. A mí esos videos me distraen, yo no le pongo cuidado a eso, y tanto anuncio al principio, no me acuerdo qué fue lo que dijeron, y es que estaba haciendo mucho frío, allá hace mucho calor, las sillas son muy duras. Al predicador, especialmente al predicador al que más pato le echan, no, es que echa muchos chistes, no, es que es muy serio, no, es que no se viste lo suficientemente bien, no, se viste demasiado elegante, y poco de cosas. Oye, más bien no busques más excusas, vive radicalmente por Cristo. No busques más excusas, vive radicalmente por Cristo. Preocúpate de que el mensaje está en armonía
con la palabra de Dios y que las acciones, el estilo de vida y la forma de hacer ministerio estén en armonía con la palabra de Dios. Pero no busques excusas para alejarte del Señor. No busques excusas para ser responsable y obediente ante el Señor. Es como el que no paga impuestos que porque los políticos se los roban. Igual los tienes que pagar, no importa que tú cumple con lo tuyo. Si no los pagas, tú vas a estar en problema. Si ellos se los roban, pues que ellos paguen por eso. Pero tú debes cumplir con tu trabajo, con tus responsabilidades. Siempre se busca cualquier excusa. Fíjate que dice que ellos se justificaron a sí mismos. ¿Y sabes qué pasa cuando uno se justifica a sí mismo? Se condena uno a sí mismo. Ninguno de nosotros nos podemos justificar a nosotros. El conocimiento de Dios no se va a manifestar en intelectualidad, se va a manifestar en la humildad de una vida transformada por Cristo, con el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Ese sí es la Trinidad en trabajo en mi vida. La salvación de Cristo, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo transformándome y haciéndome un discípulo más cada día. Juan pudiera estar pensando que había fallado grandemente, que no fue lo suficientemente bueno. Sin embargo, a los ojos de Dios, Jesús es Dios, completo éxito. Así de que ten en cuenta que posiblemente en lo que estés pasando, allí en donde estés, el Señor está contento con que estés ahí. Y aunque a ti no te gusta, aunque esté oscuro, aunque dé miedo, el Señor dice: no me he olvidado de ti, estoy en control. Lo que esperaba de ti, lo que espero de ti, lo estás cumpliendo ahí mismo en donde estás. Confía en Él, espera en Él. Él está activo también hoy completamente. Sea que estés en esa oscuridad o sea que estés gozando de estar encima de la ola gigante y tú ahí encima como en control, no se te olvide que es Dios quien está en control. Sea en la oscuridad de la cárcel o sea en el estar encima de la ola y la luz y el éxito. Pero lo que sí te aconsejo, lo que sí te pido es que todos nos comprometamos a hacerlo, vivirlo de una manera radical por el Señor. Por eso vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos fortalezca, que nos ayude, que nos equipe para poder, porque no podemos ser radicales tampoco sin la intervención del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la ayuda del Señor, pero quiero que juntos le pidamos al Señor que nos llene de Él, que nos empodere, que nos inspire, nos empodere y nos capacite para poder vivir esas vidas radicales que van a glorificarlo a Él y con las cuales vamos a poder nosotros también tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber: Dios, estoy en el centro de tu voluntad, haciendo exactamente lo que tú quieres que haga, y entonces glorificado sea tu santo nombre. Amén. Vamos a orar. Todopoderoso, nuevamente gracias a ti, mi Señor. Dios, ayúdanos a tener la sabiduría para que nunca encasillemos, Señor, tu grandeza en la dificultad de nuestra situación, mi Señor. Ayúdanos a entender, Dios, que tú eres más grande que cualquier situación que estemos enfrentando, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a tener una esperanza más grande que la limitación, Señor, de nuestros problemas. Ayúdanos, mi Señor, pues para nosotros eso es imposible. Necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo. Jesús, tú prometiste que ibas a dejar a ese ayudador, a ese consolador, y hoy te imploramos que nos inundes, nos sobreabundes, nos cubras de tu Espíritu Santo, mi Señor, para poder vivir de esa manera, Señor, radical por ti. Dios, es nuestra oración, es nuestro clamor y es nuestra canción también, Señor. Haznos radicales, utilízanos, Señor, para que tu reino se siga propagando, para que la gente conozca de tu santo nombre, Dios. Señor, ayúdanos a que no nos conformemos ni nos acomodemos a este mundo, sino que como Juan el Bautista, Señor, seamos conocidos por una vida tal vez un poquito loca, pero loca por ti, mi Señor, radicalmente viviendo por ti. Entonces, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús, haznos radicales hoy, Señor.